Laboratorio Ready. La historia de hoy es... Mi madre acosó a mi ex por meses para arruinar mi matrimonio, lo trajo a mi baby shower, y él mostró todos sus mensajes. Para entender mejor esta situación, necesito explicar cómo es mi relación con mi madre. La llamo Jackie, lo cual puede sonar raro porque la mayoría de los hijos llaman mamá a sus madres. Pero ella siempre ha insistido en que tanto mi media hermana Lea como yo la llamemos por su nombre. Creo que en su mente, la palabra mamá la hace sentir vieja, algo que nunca ha podido aceptar. Nos ha explicado varias veces que se siente muy joven para que la llamen madre, como si ese título fuera una carga pesada. Por eso siempre ha sido solo Jackie, como si fuéramos más bien amigas o vecinas que sus hijas. Jackie quedó embarazada de mí cuando estaba en la preparatoria. No fue algo planeado por ella ni por mi padre biológico, Avery. De hecho, siempre se refiere a mi embarazo como un accidente, una palabra que me ha afectado profundamente con el paso de los años, aunque ella no lo note. Jackie y mi padre eran novios en la preparatoria, pero eran jóvenes y actuaban sin pensar en las consecuencias cuando se metieron en esta situación. Cuando mi padre se enteró del embarazo, dejó muy claro que no quería una relación con Jackie. Aceptó pagar la manutención y estar presente en mi vida, pero ahí acababa todo. No iba a fingir una vida familiar con ella ni seguir siendo su pareja. Esto destruyó a Jackie, aunque no siempre lo reconozca. Tenía ilusiones, por ingenuas que fueran, sobre cómo podría ser su relación, y quizás en el fondo pensaba que tener un bebé haría que su relación se volviera más seria. Pero mi padre no lo veía así, y esa realidad la destrozó. Después de mi nacimiento, la relación entre Jackie y mi padre empeoró en lugar de mejorar. Jackie no podía superar el resentimiento que sentía hacia él, y esto se notaba cada vez que aparecía. Cuando mi padre venía a recogerme para las visitas o simplemente para pasar tiempo conmigo, Jackie casi siempre buscaba pelear con él. Parecía buscar motivos para discutir incluso cuando no había ninguna razón. A veces se enojaba por cosas pequeñas y mezquinas, y otras veces por problemas más grandes, principalmente porque él no quería estar con ella. En ese momento, yo era muy pequeña para entender lo que realmente pasaba, así que no cuestionaba cuando ella hablaba mal de mi padre. Jackie decía cosas como, no te quiere lo suficiente como para casarse conmigo, o, un padre debe cuidar de su familia, y tu padre es solo un irresponsable. Como niña, no podía entender realmente lo que estas palabras significaban. Pero mientras crecía, empecé a ver las cosas de otra manera. Me di cuenta de que mi padre no era el villano que Jackie describía. De hecho, era todo lo contrario. Era constante en mi vida. Me visitaba todos los fines de semana sin faltar ni una vez, siempre puntual y siempre con ganas de pasar tiempo conmigo. Nunca se atrasó con la manutención y podía sentir que realmente disfrutaba estar conmigo. Podía notar que se preocupaba por mí aunque su relación con Jackie no fuera buena. Mientras más crecía, más entendía que mi padre hacía todo lo posible por ser un buen padre a pesar de las circunstancias. No era perfecto, pero definitivamente no era el irresponsable que Jackie decía. Estaba presente en mi vida y eso era lo más importante. Cuando tenía 6 años, Jackie conoció a Mike, con quien se casaría y a quien ahora llama el amor de su vida. Fue extraño verla con él, ver lo diferente que podía ser. Mike es una buena persona, muy tranquilo, y desde el principio me aceptó como parte de su vida sin dudarlo. Siempre me ha tratado como si fuera su propia hija, lo cual ha significado mucho para mí, especialmente considerando lo complicada que siempre ha sido mi relación con Jackie. Mike nunca fue un problema. Era estable y amable, y se esforzaba por estar presente en mi vida de maneras que Jackie muchas veces no lo estaba. Poco después de casarse, Jackie quedó embarazada de mi media hermana Lea. Cuando Lea nació, yo estaba feliz. La quise desde el primer momento y con los años nos hemos vuelto muy unidas. Es mi mejor amiga y haría cualquier cosa por ella, pero aunque adoro a Lea, es imposible no ver que Jackie siempre nos ha tratado de manera muy diferente. Desde que Lea nació, era obvio que era la favorita de Jackie. Jackie le daba a Lea todo su amor y atención de una manera que yo nunca recibí. Las veía juntas, observando cómo Jackie se iluminaba cuando estaba con ella, consintiéndola, comprándole vestidos bonitos con zapatos que combinaban, asegurándose de que tuviera cada juguete o cosa que quisiera. Lea era y sigue siendo la niña de los ojos de Jackie. Mientras tanto, yo me sentía como si fuera un pensamiento de último momento. Jackie era distante, casi fría conmigo. Casi nunca pasaba tiempo conmigo y cuando lo hacía, había una tensión en el ambiente como si mi presencia la molestara. Por supuesto que me daban celos. ¿Cómo no iban a darme? Veía a mi hermana recibir todo el amor y la atención que yo deseaba de Jackie, y eso dolía mucho. No es que no intentara ganarme el cariño de Jackie, claro que lo intenté. Pero cuando pedía algo, aunque fuera tan simple como un vestido nuevo o un juguete que me gustaba, normalmente me ignoraba o me decía que no.
A veces, en lugar de comprarme algo nuevo, me daba las cosas usadas de mi prima, y me decía que no necesitaba nada nuevo, y que dejara de gastar dinero innecesariamente. Es difícil explicar cuánto puede doler ese tipo de favoritismo. No se trata solo de las cosas materiales. Es la distancia emocional, la forma en que Jackie parecía guardar todo su cariño y afecto para Lea, haciéndome sentir como una extraña en mi propia familia. Y aunque amo a Lea con todo mi corazón, mentiría si dijera que no me dolía ver a mi propia madre tratarla tan diferente, como si Lea fuera su única hija. Cada año, cuando llegaba el cumpleaños de Lea, era una gran celebración, festejada con un nivel de lujo que dejaba claro cuánto la adoraba Jackie. Siempre había decoraciones, regalos y muchos familiares y amigos emocionados. Había globos, pastel y mucha atención para Lea, y se notaba que Jackie ponía todo su esfuerzo en hacer que esos días fueran especiales. Era el tipo de cumpleaños que cualquier niño sueña. En cambio, mis cumpleaños siempre parecían ser un compromiso más. Nunca me dejaron invitar amigos a una fiesta, ni una sola vez. Algunos años, lo único que hacían para celebrar era que Jackie pedía una pizza y nada más. No había pastel, ni decoraciones, ni emoción, solo una pizza a domicilio y el día pasaba sin mucha atención. Recuerdo cuánto me dolía ver la gran diferencia entre cómo Jackie celebraba los cumpleaños de Lea y cómo los míos apenas se notaban. Se sentía como otro recordatorio de que no era tan importante para ella, que no merecía el mismo amor o esfuerzo. Cuando crecí y empecé a decirle a Jackie lo injusto que era, ella no intentó explicarse o arreglar las cosas. En cambio, me respondía fríamente diciendo cosas como, ve a llorarle a tu padre, como si él fuera el culpable de cómo me trataba. Decía cosas como, todo esto es su culpa, echándole la culpa a él en lugar de a ella misma, como si su favoritismo tuviera algo que ver con las acciones de mi padre. Era su manera de evitar reconocer el daño que estaba causando. Mi padre, sin embargo, siempre trataba de compensarlo como podía. Sabía lo importantes que eran para mí los cumpleaños, lo especiales que deberían ser, y nunca dejaba de ser el primero en llamarme y desearme feliz cumpleaños justo a medianoche. Me compraba regalos e intentaba hacer que el día se sintiera especial, aunque no era lo mismo que tener una gran celebración. También notó lo diferente que Jackie nos trataba a Lea y a mí, y eso lo molestaba. Recuerdo algunas veces cuando trató de hablar con Jackie sobre esto. No era agresivo, solo quería entender por qué no podía tratarnos a las dos con el mismo amor y cuidado. Pero esas conversaciones nunca terminaban bien. En lugar de escuchar, Jackie se enojaba y rápidamente todo se convertía en una pelea a gritos. Le decía que se guardara sus opiniones y que no tenía derecho a opinar sobre lo diferente que criaba a Lea porque ella estaba casada con el padre de Lea, no con él. Dejó claro que, según ella, el hecho de que Mike fuera el padre de Lea le daba derecho a tratar mejor a Lea. Era como si el hecho de que mi padre fuera parte de mi vida automáticamente me descalificara de recibir el mismo nivel de amor o atención. Eso me dolió más que nada. Se sentía como si me estuvieran castigando por algo que ni siquiera era mi culpa. Cuando me fui a la universidad, se hizo aún más evidente lo poco que mi presencia realmente le importaba a Jackie. Si acaso, creo que se sintió aliviada de finalmente tenerme fuera de la casa. Lo noté en la forma en que actuaba como si se hubiera quitado un peso de encima. Casi nunca llamaba y prácticamente nunca me visitaba. Las pocas veces que supe de ella, se sentía más como una obligación que un deseo sincero de saber cómo me iba. Irónicamente, Mike, Lea y mi padre se esforzaron mucho más por mantenerse en contacto conmigo que Jackie. Me visitaban más seguido, preguntando cómo me estaba adaptando a la vida universitaria y asegurándose de que no me sintiera sola. Era reconfortante, pero también dolía ver lo poco que parecía importarle a mi propia madre. La falta de amor y atención de Jackie me dolía profundamente, pero trataba de no pensar demasiado en ello. Seguía esperando que tal vez con el tiempo, cualquier problema que tuviera conmigo y mi padre desaparecería, y eventualmente podríamos tener algún tipo de relación normal. Fue durante mi último año de universidad que conocí a Ian, mi exnovio. Él y yo nos volvimos una pareja seria bastante rápido, y por un tiempo las cosas entre nosotros fueron muy buenas. Era comprensivo y me hacía sentir valorada, algo que no experimentaba a menudo con mi propia familia, especialmente no con Jackie. Cuando me gradué de la universidad, fue un momento muy importante para mí. Mi padre, mi padrastro, Lea e incluso Jackie vinieron a celebrar conmigo, pero para ser honesta, Mike tuvo que convencer a Jackie de que viniera. Sabía que no habría venido si no hubiera sido por su insistencia. Aún así, significó algo tener a todos ahí en un día tan especial. Ese día, Jackie conoció a Ian por primera vez, y para mi sorpresa, pareció casi fascinada por él. Al principio no le di importancia,
Pero luego empezó a hacer comentarios extraños como que no podía creer que alguien tan guapo como Ian estuviera con alguien como yo. La primera vez que lo dijo, traté de ignorarlo. Después de todo, estaba acostumbrada a que Jackie hiciera comentarios hirientes que probablemente no se daba cuenta del daño que causaban. O tal vez sí se daba cuenta, no estoy segura. De cualquier manera, lo dejé pasar, diciéndome a mí misma que no valía la pena la energía de confrontarla. Pero entonces lo hizo de nuevo. Estábamos todos almorzando juntos después de mi ceremonia de graduación, y ahí mismo, frente a Ian y el resto de la familia, hizo otro comentario similar, insinuando que yo no era lo suficientemente atractiva para estar con él, y bromeó preguntando si tal vez yo era su caso de caridad. Esta vez, no solo fue hiriente, fue completamente humillante, especialmente porque lo dijo frente a Ian. Podía sentir la vergüenza subiendo por mi pecho, y no iba a dejarlo pasar de nuevo, así que me volví hacia ella tan tranquilamente como pude, y le dije que la forma en que estaba hablando sobre mí y mi novio era perturbadora, y que yo era más que solo mi apariencia. Quería que entendiera lo inapropiados e incómodos que eran sus comentarios. No solo para mí, sino para todos en la mesa. Ian también se veía avergonzado por sus comentarios. Incluso mi padre, que generalmente trataba de no meterse en las peleas con Jackie, estaba claramente molesto. Le lanzó algunas miradas de advertencia, probablemente esperando que entendiera el mensaje y se detuviera antes de que las cosas empeoraran. Podía ver que no quería hacer una escena frente a Ian, pero estaba tan molesto como yo. No era solo un comentario pequeño y descuidado. Era otro ejemplo de cómo siempre parecía encontrar formas de hacerme sentir menos, incluso durante uno de los momentos más importantes de mi vida. Al parecer, después de ese día de graduación, mi madre e Ian se hicieron amigos en Facebook, lo cual me sorprendió. Ian me dijo que ella le había enviado una solicitud de amistad, y me preguntó si estaba bien que la aceptara. No quería hacer un problema de esto, así que le dije que era su decisión. Él aceptó su solicitud solo para ser educado, porque sabía tan bien como yo que si no lo hacía, ella sacaría este tema frente a todos los demás si alguna vez lo volvía a ver. Me pareció extraño que mi madre, que apenas había mostrado interés en mi vida mientras estuve en la universidad, de repente quisiera mantenerse conectada con mi novio en las redes sociales. Durante los 3 años que Ian y yo salimos, mi madre mantuvo una relación cordial, aunque distante, con él. De vez en cuando lo contactaba, dejando comentarios ocasionales en sus publicaciones o enviándole breves mensajes en Facebook. No era nada obviamente sospechoso, pero siempre había cierta familiaridad entre ellos. Jackie nunca me dio ese tipo de atención, pero con Ian, parecía más interesada. Durante mi relación con Ian, él me señaló 1 o 2 veces cómo sentía que mi madre estaba claramente celosa de mí. Comenzó a mostrarme todas las pequeñas formas en que Jackie actuaba a mi alrededor que hacían parecer que estaba en algún tipo de competencia conmigo. Ya fuera la manera en que me hacía menos, su tendencia a ignorar mis logros, o incluso su extraña atención a mis relaciones. Me sorprendió. ¿Celosa de mí? Nunca lo había pensado así, y siempre había creído que su comportamiento era por un enojo general, o problemas sin resolver con mi padre. Pero Ian insistía. Podía verlo desde fuera. La forma en que sutilmente me hacía sentir menos, y cómo parecía casi molesta por la idea de que yo fuera feliz con alguien, o exitosa en mi trabajo. Al principio, no quería creerlo. Era difícil aceptar que mi propia madre pudiera sentir celos de mí, pero cuanto más lo mencionaba Ian, más empecé a notar los patrones yo misma. Ya fuera sobre mi apariencia, mis relaciones o incluso mis logros, Jackie siempre encontraba una manera de hacerme sentir pequeña. Y cuando lo pensé desde el punto de vista de que tal vez, solo tal vez, estaba celosa, todo empezó a tener sentido. Después de darme cuenta de esto, empecé a ser más cuidadosa alrededor de Jackie. Aprendí a proteger más mis sentimientos, a no dejar que sus comentarios me afectaran tanto. No sabía qué hacer con la idea de que mi propia madre pudiera estar celosa de mí, pero definitivamente cambió la forma en que me relacionaba con ella. No podía ver su comportamiento de la misma manera. Lo que antes parecía desinterés o frialdad, ahora se veía más como una extraña competencia, y eso me hizo alejarme emocionalmente de ella aún más. Ian y yo terminamos después de 3 años juntos. Nuestra ruptura fue bastante amigable. Los dos sabíamos que aunque nos importábamos el uno al otro, nuestras vidas iban en diferentes direcciones y era hora de separarnos. Prometimos seguir siendo amigos y mantenernos en contacto, pero como suele pasar, la vida siguió su curso. Me enfoqué en mi propia vida e Ian hizo lo mismo. Poco después, perdimos el contacto por completo, y ese capítulo de mi vida se cerró tranquilamente. Entonces, hace 2 años, conocí a Phil y todo cambió. Él era, y sigue siendo, todo lo que podría haber deseado en una pareja. Phil es amable y atento, y me hace sentir valorada de maneras que no había experimentado antes.
Con él, las cosas se sentían correctas. Hablamos abiertamente sobre nuestros sueños y nuestro futuro, y por primera vez empecé a ver un camino real hacia el tipo de vida que quería. Una vida llena de amor, estabilidad y eventualmente una familia. Estoy verdaderamente feliz con él, algo que aprecio mucho. Este año, descubrimos que estaba embarazada. No era algo que hubiéramos planeado de inmediato, pero tampoco fue una sorpresa desagradable. Phil y yo siempre habíamos soñado con formar una familia, y aunque el momento puede haber sido inesperado, la alegría era real. Estábamos muy contentos y empezamos inmediatamente a planear este nuevo capítulo en nuestras vidas. Lo primero que hicimos fue casarnos. Fue una ceremonia pequeña y cercana, solo amigos cercanos y familia. Lea, por supuesto, fue mi dama de honor, y tenerla a mi lado ese día significó muchísimo para mí. Jackie, mi madre, vino a la boda, pero durante toda la ceremonia, pude sentir su desaprobación, aunque no estaba segura de por qué. Se veía molesta, como si algo de toda la celebración la incomodara. Más tarde, cuando tuvimos un momento a solas, finalmente me dijo lo que pensaba. Me dijo directamente que nunca quiso que me casara con alguien como Phil. Según ella, estaba cometiendo un error al estar con él. Y luego siguió diciendo que en realidad había esperado que volviera con mi exnovio Ian. No pude evitar reírme cuando lo dijo. Era una sugerencia tan ridícula, tan fuera de la realidad de mi vida actual, que pensé que tal vez había bebido demasiado en la boda y solo estaba diciendo tonterías. La idea de que todavía estuviera pensando en mi ex cuando yo había seguido adelante y encontrado la felicidad con Phil, era casi para reírse. Traté de ignorar sus comentarios como he aprendido a hacer con los años, pero en el fondo, me molestó que incluso en uno de los días más felices de mi vida, mi boda, Jackie no pudiera simplemente alegrarse por mí. En cambio, había encontrado una manera de criticar y hacerme sentir que no cumplía con sus expectativas. Pero esta vez, por suerte, tenía otras cosas en mi vida en las que enfocar mi energía. Tenía a Phil a mi lado, tenía un bebé en camino, y por primera vez, elegí concentrarme en el amor y la felicidad en mi vida, en lugar de en la negatividad de Jackie. Después de casarnos, decidimos esperar hasta que la boda terminara para dar la gran noticia. Estaba embarazada. Los dos sentimos que era mejor compartir esta noticia solo después de nuestra boda para que nadie pudiera cuestionarnos. Mi padre, Lea y Mike se emocionaron cuando se los dijimos, verdaderamente felices por mí. Y su alegría hizo que ese momento fuera aún más especial. Pero como era de esperar, Jackie, mi madre, tuvo que agregar su propia dosis de negatividad. Como si no pudiera simplemente dejarme disfrutar esa felicidad sin un comentario amargo. Empezó a preguntarme si estaba segura de tener un hijo, haciendo comentarios sobre cómo podría arrepentirme de empezar la maternidad sin primero disfrutar la vida de casada con Phil por algunos años. Sus palabras me sorprendieron. Parecía como si estuviera proyectando sus propios arrepentimientos o problemas sin resolver en mí. No podía creer que incluso en este momento de alegría, no pudiera apoyarme sin hacerme dudar de mí misma. Pero esta vez, no dejé que sus palabras pasaran sin más. Me estaba convirtiendo en madre y pensar que ella intentara minimizar mi felicidad y, peor aún, potencialmente hacer lo mismo con mi hijo, me hizo mantenerme firme de una manera que nunca había hecho antes. Le dije tranquilamente que yo no era ella, y que nunca me arrepentiría de tener un hijo con el hombre que amo. Dejé claro que sin importar el momento, no tenía dudas sobre convertirme en madre. Durante mucho tiempo, había dejado que me pisoteara, criticando mis decisiones, haciéndome sentir pequeña. Pero esta vez era diferente. No iba a permitir que me manipulara o me hiciera menos, especialmente cuando se trataba de mi familia. Fue entonces cuando Jackie mostró sus verdaderos sentimientos. Dijo que no podía creer que yo, la hija que siempre había tratado como segunda opción, fuera la primera en quedar embarazada y dar a la familia su primer nieto. Y que siempre había esperado que Lea ganara. Como si esto no fuera suficiente, Jackie luego siguió diciendo que simplemente no estaba lista para ser abuela tan pronto. Y me acusó de tratar de dañar su reputación en su grupo social por tener un bebé tan pronto después de casarme. Escucharla decir eso fue como una bofetada. No solo me insultó abiertamente, sino que ahora mi embarazo, mi alegría, era de alguna manera un problema para su imagen. Era una muestra de egoísmo impresionante incluso para Jackie. No estaba preocupada por mí o mi futuro como madre. Solo le preocupaba cómo la verían sus amigos. En ese momento, ya había tenido suficiente. Le dije firmemente que si realmente se sentía así, no tendría ningún papel en la vida de mi hijo. Le dije que si su reputación era más importante que ser una madre y abuela que apoya, entonces estaba oficialmente fuera de la vida de mi hijo, y que cortaría todo contacto con ella.
La conversación rápidamente se convirtió en una gran pelea con emociones fuertes de ambos lados, pero le pedí que se fuera. Desde entonces, Jackie ha estado enviándome muchos mensajes tratando de hacerme sentir culpable para que me disculpe por haberme enojado. Dice que solo quería ser honesta sobre cómo se sentía, y me ha acusado de que mis hormonas del embarazo me han hecho demasiado sensible. Piensa que como mi madre, tiene todo el derecho de expresar dudas sobre mi rápido matrimonio y embarazo. ¿Soy yo la mala si simplemente corto a Jackie de mi vida después de la forma en que me ha tratado? Actualización 1. Ha pasado una semana desde que conté mi historia, y al final Jackie no tuvo otra opción que rendirse. Lea y Mike la enfrentaron por ser cruel conmigo, y le pidieron que dejara este asunto tranquilo. Parece que por primera vez Jackie también entendió que hablaba en serio sobre alejarla de mi vida, y se dio cuenta de que no aguantaría más su comportamiento tóxico, especialmente cuando se trata de mi hijo. Se disculpó conmigo sin muchas ganas, prometiendo no ser tan negativa sobre mi embarazo o mi matrimonio en el futuro. Actualización 2. Prepárense porque tengo una actualización que nadie hubiera podido imaginar. Hace 3 días, Lea me organizó un hermoso baby shower. Todo estaba perfecto, justo como lo había soñado. Jackie, por supuesto, estaba ahí, aunque se veía extrañamente nerviosa ese día. Me di cuenta de que no dejaba de mirar hacia la puerta como si estuviera esperando algo o a alguien. Cuando sonó el timbre, todo cambió. Jackie prácticamente saltó del sofá e hizo un anuncio a todos. Tenía una sorpresa para nosotros. No tenía idea de qué esperar. Pensé que podría ser algo pequeño, quizás un regalo, o un invitado que no esperaba. Pero jamás podría haber imaginado lo que pasaría después. Para mi total sorpresa, era Ian, mi exnovio. Se veía muy incómodo, claramente fuera de lugar, mientras mi madre lo arrastraba a la sala, mostrándolo frente a todos como si fuera algún tipo de espectáculo extraño. Estaba completamente confundida. Este era mi baby shower, mi día especial, y sin embargo ahí estaba mi ex parado frente a mí. No podía entender qué estaba pasando. Mi madre entonces me explicó cómo había estado hablando con Ian durante semanas, y lo había convencido de finalmente venir y darme una segunda oportunidad. Luego me miró y me dijo que ella sabía que me estaba conformando con menos al estar con Phil, pero que ya no tenía que preocuparme porque Ian estaba aquí para mí. Como pueden imaginar, mis invitados estaban horrorizados, intercambiando miradas de asombro después de escuchar lo que mi madre había dicho. Yo seguía mirando de mi madre a Ian, tratando de entender lo que estaba pasando. Fue entonces cuando Ian, viéndose avergonzado y arrepentido, empezó a hablar. Primero se disculpó por interrumpir el baby shower y me dijo que nunca quiso estar ahí, lo que solo me confundió más. Luego siguió contándome cómo mi madre lo había estado acosando en Facebook, enviándole mensajes sin parar, queriendo que dijera que me amaba eternamente. Ella estaba convencida de que él y yo estábamos destinados a estar juntos, y que yo estaba cometiendo un terrible error al tener un bebé con Phil. Mi madre, en su estado de locura, le había dicho que yo estaba arruinando mi vida al convertirme en madre tan pronto, y que ella quería que él me llevara lejos. Todo el asunto era tan ridículo, apenas podía creer lo que estaba escuchando. Ian explicó que no tenía ninguna intención de volver conmigo, pero sentía que necesitaba venir y decirme cara a cara lo mal que mi madre había estado actuando a mis espaldas. Estaba ahí para mostrar el comportamiento manipulador de mi madre. Mientras hablaba, podía sentir cómo la tensión en la sala crecía. Todos estaban mirando a mi madre, cuya cara se había puesto roja brillante de vergüenza. Claramente nunca esperó que él hablara así de ella. Ian entonces se volteó hacia Jackie y con voz firme, le dijo que necesitaba dejar de enviarle mensajes. Le dijo que ella necesitaba seguir con su vida y que no tenía derecho a arruinar mi baby shower o mi vida. Podía ver la rabia y la humillación en la cara de mi madre por primera vez. No tenía una respuesta aguda o una defensa. Ian siguió diciéndole que él siempre había sabido que ella estaba celosa de mí, y que estaba muy decepcionado de ver que nunca había cambiado incluso después de tantos años. Jackie se quedó ahí sin palabras mientras el peso de sus acciones se hacía claro para todos en la sala. Después de que Ian terminó, se volteó hacia mí y se disculpó otra vez. Dijo que sentía la interrupción, pero creía que era necesario revelar la verdad sobre el comportamiento de mi madre, ya que quería que viera la verdadera cara de Jackie. Antes de irse, me dio un pequeño regalo que había traído para mi bebé, lo cual fue realmente amable de su parte, a pesar de lo incómodo de la situación. Le agradecí por venir y por tener el valor de contarme lo que estaba pasando. Sin su honestidad, no sé si alguna vez hubiera creído que mi madre podría hacer algo así. Conspirar a mis espaldas, tratando de seguir arruinando los momentos más importantes de mi vida. Después de que Ian se fue, la sala se llenó de un silencio incómodo y todos miraban a mi madre, que parecía desear poder desaparecer.
Estaba a punto de llorar, abrumada por la humillación. Apenas podía creer lo que acababa de pasar. Mi propia madre había tratado de lastimarme de la manera más dolorosa posible. Ese momento confirmó todo lo que había sospechado durante mucho tiempo, que mi madre no era solo difícil o crítica, estaba activamente trabajando en mi contra, impulsada por sus propias inseguridades y celos. Desde entonces, ni Lea ni yo hemos hablado con Jackie. El resto de la familia que también estuvo en mi baby shower, ha contado lo que pasó, y nadie quiere tener nada que ver con mi madre ahora. Mi padre ha amenazado a Jackie para que se mantenga lo más lejos posible de mí. Todavía no puedo entender hasta dónde puede llegar mi madre para tratar de arruinar mi vida. Actualización 3. Han pasado 8 meses desde mi última actualización y para todos los que preguntan, nuestro bebé nació sano, y está bien. Phil y yo estamos muy bien. Lea, mi padre y Mike nos han visitado varias veces y todos nos reunimos seguido. Ninguno de nosotros habla con Jackie. Mike está separado de ella en este momento. Resulta que después de que se enteró y la enfrentó sobre todo, ella se negó a disculparse con cualquiera de nosotros, y trató de justificar su comportamiento. Finalmente se dio cuenta de que si ella podía tratarme así a mí, su propia hija, de una manera tan terrible, entonces no había garantía de que no haría lo mismo con él o con cualquier otra persona que ella dijera que le importaba. Su egoísmo no tiene límites y él entendió que estaba mejor sin ella.